Hola mis hermanos del canal Caminos de Fe, soy Johnny Saldarriega, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar acerca del horóscopo, pero antes de comenzar no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir para que podamos llegar a más familias que carecen de Dios. Si quieren hacer una donación al canal, a Caminos de Fe, aquí les dejo la descripción en el video. Dios les bendiga por su aporte. Como les decía, hermanos, hoy vamos a hablar del significado de los signos zodiacales, hablado ya y explicado por el padre Wilson Salazar, que es un exorcista especialista en el tema. Y pues por lo general hay mucha gente que le gusta consultar este tipo de cosas y dejan a un lado la confianza de nuestro Dios, como si fuera un hobby o fuera algo como solo por el paso. Sencillamente abrimos el periódico, las revistas y nos encontramos en las últimas páginas estas situaciones. Y lo grave empieza es cuando se afirma que ese algo que tiene poder sobre mi destino, como si por hecho de haber nacido en tal o cual época del año de mi vida entera, quedó marcado por la constelación que era más brillante o estaba en tal o cual posesión. Y el diablo es muy sutil, utiliza estas formas como para que nosotros nos alejemos de Dios, de la confianza de Dios y caigamos en esto y podamos caer pues de pronto en posesión demoníaca. Sencillo. Hay cosas que el demonio es muy sutil y es ahí donde entra en lo satánico. Y en la fe, pensando pues que ridículamente puesta en esa clase de hechos externos sin ninguna base ni nación, ni mucho menos de la fe, el horóscopo diario puede facilitar influencias de vez en cuando en esta forma en ocultismo, y sucede que la iglesia no considera que la astrología sea una simple diversión, sino que enseña que existen riesgos y mucho más siniestros relacionados con los artes de adivinación del futuro, y son riesgos capaces que se te ponen en contacto con la presencia del mal y nosotros no nos damos cuenta en esta sutilidad demoníaca, forma de abrirnos al ocultismo o algo sutil por el demonio, como les decía. Te hace ver que es bueno. Y la astrología es una práctica antigua con raíces muy anteriores al nacimiento de Cristo y presente en varias religiones paganas. Su objetivo principal es la predicción del futuro en base a las dinámicas de los cuerpos celestes. Por eso nuestro Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y eso está en Juan 14:6 y en Apocalipsis 1:8. El Señor muy claro dice que yo soy el alfa y el omega, el que es y el que era, el todopoderoso. O sea, no tenemos por qué confiar en estas cosas, simplemente en lo que Dios ha instituido y lo que Él dice en su santa palabra. Y pues vemos, hermanos, que todo eso coloca a la astrología en la categoría de la adivinación, con la esperanza de su chance, digámoslo así, de que si una persona pudiera saber cómo se desarrollaría un determinado día, ella tendría una especie de poder y sobre el tiempo. En este sentido, la lectura del horóscopo se presenta a las estrategias del diablo, como les decía. Solo Dios conoce el futuro, ya que Él no vive dentro de los límites del tiempo, sino en la eternidad, en el eterno ahora y obviamente ocultismo. El recurso de las entidades espirituales que no son de Dios con el fin de adivinar el futuro es algo que se manifiesta en la práctica como la lectura de la mano, que a algunos les gusta también la quiromancia o la consulta del medium, o buscar el auxilio de algún espíritu o demonio para prever algo de la vida de alguien. Quien practica esta creación del horóscopo puede o no tener relaciones abiertas con el mal, pero de alguna manera se está abriendo la influencia de espíritus nefastos, abriendo puertas al enemigo. Si supiéramos más que Dios, tendríamos poder, a la cual pues lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que siempre dice que firmemente a las prácticas de la astrología es la lectura del horóscopo, y conforme deja claro el Catecismo de la Iglesia,
que en el numeral 21:16 afirma que todas las formas de adivinación deben ser rechazadas, de recursos a Satanás y a los demonios invocados de los muertos, y cualquier otra práctica supuestamente dirigida para desvelar el futuro, el horóscopo, la astrología, lectura de las manos, interpretación de presagios, fenómenos de clarividencia, recursos del medium, todos estos recursos prohibido por la iglesia y por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los exorcistas también extinguen las influencias demoníacas de los horóscopos, de las personas que llegaron a ser poseídos o influenciadas por el diablo, y varias comenzaron a exponerse a él mediante la lectura del horóscopo. Por ahí comienza todo, y sutilmente caemos en esta trampa del maligno. Y hagamos caso a las palabras de Jeremías, así que el Señor dice: no imiten las costumbres de los paganos, ni se atemoricen por los signos del cielo, porque son los paganos los que temen esas cosas. Entonces vemos que Jeremías 10:2 habla de estas cosas. El horóscopo puede aparecer en las secciones de entretenimiento, como les decía, afuera de las revistas o en la parte del final del periódico. También podemos verlo también muchas veces en los muñequitos, en las caricaturas, y pues también podemos verlos también en la televisión o en alguna serie, o tal vez en un programa de entretenimiento. No podemos evitar que estemos ligados a presupuestos capaces de perturbar gravemente el alma de una persona. Entonces, hermanos, es muy sutil y muy fácil de caer en la trampa del maligno. Miremos que el significado de los signos zodiacales, hay una percepción cristiana que se revela lo que los demonios ocultan detrás de la astrología. Por cada signo zodiacal, o nuestro signo, obviamente tengamos en cuenta que debe ser la cruz de Cristo, como está en Gálatas 6:14, que debemos gloriarnos de la cruz de Cristo. Voy a empezar con el signo de Piscis, y Piscis dice, según el padre y el exorcista Wilson Salazar, el signo de Piscis dice que se burla de la resurrección de Jesús, se enfatiza en la reencarnación contraria de la fe católica, y como podrán ver, son dos peces que van en contra y siempre llevando la contraria. Seguimos con Cáncer. Dice que se burla de la infinita sabiduría de Dios. Acuario significa aguador, que utiliza la nueva era para llevar el alma a su jefe, él, es decir, el anticristo. Está la nueva era, un conjunto de creencias y corrientes paganas. Escorpio se burla del amor divino de Dios, incita a la lujuria por encima del verdadero amor cristiano. Capricornio se burla del Cordero de Dios, hecho hombre Jesucristo, y exalta el anticristo como el verdadero Mesías y la nueva era como su religión única y mundial. Seguimos con Virgo. Se burla de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de su maternidad divina y de su naturaleza. Se burla de Jesús y de su nacimiento de vida, muerte y resurrección. Incita al placer como el verdadero amor y contrario al amor divino y sacramental. Sagitario se burla de Dios y de su infinito amor hacia su creador o a su creación, el hombre y la mujer. Vemos que Sagitario es un hombre y mitad caballo. Leo se burla del poder de Dios y ve inútil el sufrimiento y da placer a su gran ídolo. Está en el Rey León, que tantas personas hemos visto y admirado, sin saber que los hombres que se mencionan son demonios de las jerarquías demoníacas más poderosas y su simbología oculta y satanista. Recordemos, hermanos, pues que la adivinación proviene del diablo. La pregunta es la siguiente para ustedes: ¿seguirán activando demonios con los signos zodiacales hasta aquí? Porque las cosas las veo de color hormiga. Hechos 16:6 dice que sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava poseída de un espíritu adivino,
que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncien un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Entonces es complejo, hermano. Esto es complejo, pues porque aquí les nombré algunos signos, solamente les nombré lo que era Piscis, Acuario, Escorpión, Capricornio, Virgo, Sagitario, Leo. Creo que eran los más difíciles, digámoslo así, como más personalizados, como más importantes. Entonces es una pequeña muestra de cada cosa, por lo cual tiene su significado, según el padre Wilson Salazar. Y esto ha sido no de ahora, sino que varios exorcismos, se ha investigado, se ha estudiado el tema y las utilidades del demonio para poder atrapar a las almas, y así podemos pues apartarnos de las cosas de Dios. Y muchas veces lo pasamos por alto y pensamos que es bueno, como el diablo nos hace pensar, y las consecuencias pueden llegar más tarde. Entre otras cosas, podemos aferrarnos a eso, a que nos adivinen el futuro, que nos digan qué va a pasar conmigo, y entre otras cosas, como dice también en Deuteronomio 18, que no ha de haber en ti nada que haga pasar a tu hijo y a tu hija por fuego, que practique de adivinación y astrología y hechicería o magia. Por lo tanto, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Y debemos dar caso omiso a estas cosas si queremos pues llegar al cielo y hacer lo que el Señor quiere, que igualmente esto aferra y dificulta el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y también vemos que dice que cuando hayas entrado a la tierra de Yahvé, tu Dios, que te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de estas naciones. Y las de naciones habla de aquellos que consultaban esta clase de cosas. También habla de Deuteronomio 18. Entonces, hermanos, esta es la invitación. Si te gustó el video hasta aquí, comenta un amén, dale me gusta y comparte, para que podamos seguir evangelizando, para que estas personas que les gusta esta clase de cosas pues se den cuenta de la verdad y no sean utilizadas por el demonio. Sigamos orando fervientemente y orando por los hermanos que carecen de Dios. Que Jesús y María te siga bendiciendo. Paz y bien.